¿Sí saben qué quiere decir corpus unum? Un cuerpo. ¿Quién es un cuerpo? Jesús, nosotros, la iglesia, juntamente con Cristo Jesús somos un cuerpo. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Vamos a entrar un poquito en el tema de hoy y estamos continuando con el tema de la semana pasada y el tema de la semana antepasada, que hemos estado viendo los versículos del 1 al 6 del capítulo 14 de Juan, que dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estuvimos viendo en la primera semana, o más bien en la segunda semana, que Jesús es el camino. La semana pasada estuvimos viendo que Jesús es la verdad. Jesús es el camino en el cual tú y yo debemos caminar. Jesús es la verdad que mientras vamos en el camino, tú y yo debemos estar viviendo y compartiendo. Y si vamos en el camino y estamos compartiendo la vida y estamos viviendo la verdad, que Él nos está enseñando, tú y yo vamos a encontrar la vida. Nos vamos a dar cuenta de una realidad que es sumamente impresionante, La verdad que solamente podemos encontrar en Jesús nos lleva a la vida. La vida del ser humano, según la palabra de Dios, se describe de la siguiente manera. Y la Biblia nos enseña la vida, o nos habla de la vida en tres formas diferentes. Mi opinión, o sea, mi explicación es que nosotros encontramos la vida y luego escalamos a la vida espiritual y luego escalamos a la vida eterna. Aunque en sí la vida eterna comienza en el momento que tú y yo conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ahí es donde comienza la eternidad, porque ahí es donde comienza la transformación de quien cree en Jesús para ser como Jesús. Lo que nos dice Corintios, que de gloria en gloria tú y yo estamos siendo transformados por la gloria del Señor, por el conocimiento de Dios, porque en Cristo Jesús tú y yo vamos caminando. La Biblia nos describe o más bien nos da una definición de la vida en estos tres aspectos que te acabo de explicar, o más bien decir. La vida física, la cual es la fuerza animada en los seres humanos, las plantas y los animales y todos los organismos vivos, es lo que tú y yo más conocemos, la vida física. Todos nosotros hemos nacido físicamente a este mundo y se nos enseña según la ciencia que cuando nosotros nacimos a este mundo comenzamos una vida. En esa vida se nos ha enseñado a vestir, se nos ha enseñado a comer, se nos ha enseñado a trabajar, se nos ha enseñado muchas cosas, las cuales tú y yo vamos a practicar durante el tiempo que vivamos sobre la faz de esta tierra. Y otras cosas vamos a ir aprendiendo, pero todo esto tiene que ver con la vida física. Y si tú te fijas, aquí mencioné la vida animal y la vida de las plantas. Las plantas también tienen vida, como esta que está aquí, tienen cierta vida. Los animales tienen cierta vida. Las plantas, los animales y todos los organismos vivos. La vida es la fuente
la cual hace que las cosas se muevan, hace que las cosas crezcan y hace que las cosas se reproduzcan. Los animales se reproducen, las plantas se reproducen y los seres humanos nos reproducimos. Si no nos estamos reproduciendo, si los animales no se reproducen, si las plantas no se reproducen, hay un problema. Hay un problema en cuanto a esa vida. Y ustedes saben bien que cuando ese tipo de problema hay entre nosotros, hay cierta frustración, porque el hecho de crecer, movernos y reproducirnos está en nosotros, está en nuestro ADN, está entre nosotros. Es natural y eso es lo que queremos hacer, porque eso es la vida. La vida espiritual, en el diseño de Dios, el ser humano fue creado para tener comunión con Dios. El ser humano no fue creado para vivir como a él se le pegue la gana. Y nosotros podemos ver un poquito de eso en la creación de Adán y Eva, lo cual Joel les estaba explicando un poquito de ello. El ser humano no fue creado para vivir aparte de Dios. Las plantas y los animales tampoco fueron creados para ello, pero hay algo especial contigo y conmigo. Cuando nosotros estamos fuera de la comunión con Dios, algo falta, algo no cabe en nuestros corazones, algo no cabe en nuestra mente y hay un vacío que necesita ser llenado. Los animales y los seres humanos tenemos conciencia, lo cual nos permite percibir y sentir las cosas a través de los sentidos. ¿Sí? Y aquí en todo esto parece que es un poco confuso porque dice que los animales y los seres humanos tenemos conciencia. Pero si tú te fijas, y te voy a explicar de esta manera. Todos los días en la mañana yo me levanto y hago mi café. Y hay unos vasitos que tú le pones a la cafetera. Y yo estaba sacando el vasito de café de la cafetera y la perra ahí estaba por un lado de mí. El perro que les dije que tengo en casa, que la perra cuida la casa y nosotros pusimos cámaras para cuidar la perra. Entonces yo saqué el vasito y el vasito por la parte de abajo se llena de café. Y la perra piensa que yo le voy a dar algo de comer, siempre está allí para ver qué cae. Saco el vasito y se lo doy y lo lambe. Y no le gustó. Ahora, todos los días hacemos lo mismo. Todos los días. Pero nomás una vez lo probó. Nomás la primera vez. Todos los días está por un lado de mí. Saco yo el vasito y ya sé, se lo doy y ¿sabes qué hace? Retrocede. ¿Por qué? Es que es un perro muy inteligente. No. Es algo que con lo cual Dios lo diseñó. Al igual que contigo y conmigo. Al igual que contigo y conmigo. El perro va aprendiendo. O sea que tiene cierta conciencia puedes sentir cuando tú le das una patada porque hizo algo, el perro grita y llora. No llora como nosotros. Pero el perro grita y llora porque le dolió la patada que tú le diste. Yo no pateo el mío. Yo le pego con el cinto. Los animales sienten, perciben y tienen instinto, pero solo el ser humano puede tomar decisiones morales en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuándo en tu vida te ha mordido un perro y has visto que el perro está arrepentido porque la mordida que te dio era más fuerte de lo que él quería darte? Nunca. ¿Por qué? Porque no están haciendo decisiones de acuerdo a lo que está bien y a lo que está mal moralmente. Ellos dan por instinto. El ser humano somos diferentes y tiene que ver con la vida espiritual. Hay algo espiritual dentro de nosotros, aún si llegara al conocimiento de Cristo Jesús, porque Dios así nos formó. ¿Por qué? Porque
quiere tener comunión con todos y cada uno de nosotros. Si no hubiera eso dentro de cada ser humano, ninguno llegáramos al conocimiento de Dios. Aprendiéramos como el animal, anduviéramos como el animal por instinto. Supiéramos dónde está el peligro porque ya caímos en la trampa una vez. Y lo chistoso es de la diferencia entre el animal y el ser humano es que el animal cae en la trampa una vez y no vuelve a caer. Hay algo que por instinto él ya sabe qué es lo que hay ahí. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en la misma trampa? O sea, a lo que quiero ir es que tú y yo necesitamos prestar atención a la vida que estamos viviendo. Estamos viviendo la vida física, pero la vida física nos va a llevar a la vida espiritual. Porque la vida que tú y yo debemos estar viviendo, no la vamos a poder vivir correcta y adecuadamente sin la comunión con Dios. Porque así fue que Dios nos creó, para tener comunión con Él y Él con nosotros. En Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser, ¿qué? Viviente. ¿Como quién? Como su Dios. Fue el hombre un ser viviente como su Dios. Y fíjate bien, el otro día yo agarré a mi perro, otra vez que el ejemplo con el perro, y yo le agarro el hocico. Y entre que le agarro el hocico, le estoy apretando la nariz y la trompa. ¿Qué crees que hace el perro? ¿Por qué se quiere zafar? Porque no puede respirar. Se queda quietecita por un momentito. Pero en cuanto le empieza a faltar, ¿qué cosa? El aliento. El aliento de vida que fue soplado en la nariz del Adán. Cuando le empieza a faltar ese aliento, se empieza a zafar, se empieza a quererse y a forcejear a como dé lugar. Y si yo no tengo cuidado, esa perra me va a atacar porque quiere ese aliento. La diferencia aquí de lo que está diciendo Dios es que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de. A imagen y semejanza de. Y si tú y yo no prestamos atención a que fuimos hechos a imagen y semejanza de, tú y yo vamos a vivir para nosotros mismos la vida que Dios nos ha dado. ¿Quién sobre la faz de la tierra no respira? Te reto a que hagas la prueba. ¿Tú crees que los insectos no respiran? Haz la prueba. Agarra un insecto y mételo abajo del agua a ver qué hace. Agarra un pez y sácalo del agua y a ver qué hace. Y todo es, ¿qué? El aliento de vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Imagen y semejanza de Dios. Tú y yo tenemos algo bien especial. Todo ser humano respira. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, tú y yo nos damos cuenta que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo cambia todo. Absolutamente todo. Si es que estamos prestando atención. Porque si estamos prestando atención, va a cambiar la manera en que tú y yo caminamos por el camino que Dios nos ha trazado. Y vamos a prestar atención a la verdad que en ese camino que Dios nos ha trazado encontramos. Porque nos vamos a dar cuenta que verdaderamente estamos viviendo la vida que vale la pena y que da honra y gloria a Dios. Y eso trae satisfacción. Trae satisfacción. ¿Cuántos aquí les gusta cortar el zacate? ¿El césped?
A mí no me gusta, pero a algunos de nosotros sí nos gusta. Pero cuando tú miras que ese zacate está grande y está feo y las orillas están sobre la banqueta y hay un desastre ahí, y si no lo cortas tú, ¿quién lo va a cortar? Va a venir la ciudad y lo va a cortar y te va a mandar un bill de $250 y no te va a gustar. Entonces dices, no, pues lo voy a cortar yo. Y tú sudas la gota gorda bajo el sol, te pones sombrero y si estás blanco, tú te pones crema para el sol y un montón de cosas que haces ahí. Eso es un circo para cortar el zacate. Y te esfuerzas y sudas y te cansas y te agotas y todo lo demás. Y miras que todavía te faltan las orillas y miras que todavía te falta aquí y allá. Pero cuando terminas y tú miras que eso se mira parejito, parejito. Exactamente, qué bonito, qué satisfacción. Y eso es solamente cortando el césped de lo que tú dices es tu propiedad, porque realmente no es tuya. ¿De quién es? De Dios. Bueno, la ciudad dice que es del Estado, dice que es de Él. ¿Sí? Pero la vida que Dios nos ha dado para vivir, Él dice que es nuestra. Él nos la ha prestado para que nosotros la administremos sobre la faz de esta tierra y hagamos con ello lo que va a llevar honra y gloria a Él. Porque a imagen y semejanza de Él fuimos creados. La vida espiritual del ser humano depende en su totalidad de la comunión con Dios. La vida espiritual depende en su totalidad de la comunión con Dios. Y ya vemos muchos dentro de la iglesia que no nos preocupamos por la comunión con Dios. Cuando nos llaman a la comunión pensamos que es el pan y el vino que vamos a observar. Y sí, eso es simbólico de. Pero comunión con Dios debemos estar teniendo tú y yo todos los días. Metidos en la Escritura, hablando con nuestro Dios, hablando los unos con los otros de lo que Dios nos ha enseñado y testificando al mundo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro derredor. Porque eso es lo que llevará honra y gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 20, haciendo una comparación con Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y en Deuteronomio, Moisés les está hablando al pueblo. Dios le ha dicho a Moisés, háblale al pueblo y diles estas palabras. Les he dado mandamiento. Y no es un mandamiento el cual tú digas, oh, está en los cielos. ¿Quién irá al cielo y nos lo traerá para acá para poderlo cumplir? Y si el cielo se te hace muy lejos, el versículo de enseguida, no es un mandamiento que esté al otro lado del mar para que tú digas, oh, está rete lejos. ¿Quién irá hasta el otro lado del mar y nos lo traerá para que lo podamos cumplir? Y me parece que es el versículo el 14 del capítulo 30 de Deuteronomio, que dice que la palabra está cerca. ¿Dónde está la palabra? En nuestra boca. La palabra está cerca en nuestra boca. ¿Para qué? Para nosotros poder oírla, para nosotros poder llevarla en aplicación, para que nosotros podamos entenderla y llevarla en aplicación, para honrar y glorificar a Dios, para comunicarnos con Dios, para tener comunión con Dios, para tener comunión los unos con los otros, porque eso es lo que tú y yo creemos. Que es exactamente lo que nos dice Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, que lo que tú y yo creemos en nuestro corazón, eso lo confesamos con nuestra boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Y eso es, ¿dónde está la palabra? En nuestra boca. En nuestra boca está la palabra, Dios la ha puesto ahí, la salvación en Cristo Jesús, lo cual nos lleva a la comunión con Dios y así preservar la vida
que por consiguiente nos lleva a la vida eterna. El preservar nuestra vida aquí sobre la faz de la tierra nos ayuda a ir a la vida eterna, a conseguir la vida eterna, a hallar la vida eterna. Mientras estamos aquí, sobre la faz de la tierra, aún hay oportunidad. No tenemos excusa de decir, no, es que no quiere, no, es que no oyó, es que me corrió, es que... No, mientras estamos aquí sobre la faz de la tierra, aún hay oportunidad de llegar al arrepentimiento, de llegar a la fe, de llegar al conocimiento de Cristo Jesús para poder llegar a la comunión con Dios. La definición de la vida eterna para el cristiano es Jesucristo. Cuando nos pregunten qué es la vida eterna, tú vas a contestar ¿qué cosa? Jesucristo. Jesucristo es la vida eterna. He ahí la razón por la cual Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tomás le dice, ¿cómo pues podemos saber a dónde vas? ¿Cómo pues sabemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y es lo que muchos preguntan. Es la pregunta que estaba poniendo Joel. ¿Cómo? ¿Cómo es que la cosa cambia? Es Jesucristo. Tú tienes que llegar a conocer a Jesucristo. ¿Sabes cuál es el problema con la mayoría de nosotros? El problema con la mayoría de nosotros es que queremos saber cómo se hacen las cosas, pero no queremos saber de. Y eso se llama chisme. Queremos saber de las cosas, pero no queremos saber de. Y a ti y a mí nos interesa saber de Jesús para saber cómo hacer las cosas. A ti y a mí nos interesa comunicar el mensaje de quién es Jesús para que el mundo sepa cómo hacer las cosas. Y así fue que se nos presentó a ti y a mí. Por eso nuestra vida va cambiando. Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si pues vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si tú haces, ¿para quién lo haces? Para Jesús. Y si no haces, para Jesús. Ya sea que vivas o sea que mueras, del Señor eres. Jesucristo lo es todo. Jesucristo es la respuesta a todas las preguntas que tú y yo podemos tener. Jesucristo es la respuesta a la vida eterna. Él es la definición de la vida eterna. Una vez que recibimos vida eterna, nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Y ahí la razón por la cual es preciso que tú y yo lleguemos al conocimiento de Él. Y vivamos por Él y en Él. Esto nos lo dice Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y creo que estos versículos lo vimos en una de las lecciones del viernes, me parece, o tal vez el miércoles. Que dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quieres vivir? No, no quieren vivir, ustedes va. ¿Quieres vivir? Hey, tú necesitas acercarte a Jesucristo para poder tener comunión con Dios, porque ahí es donde está la vida. Está escondida con Cristo en Dios. Y esto es lo que Jesús estaba tratando de comunicar con sus discípulos, animarles a hacer cosas extraordinarias como las que vimos que hicieron después de que Jesús se fue, ascendió. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo lo pone de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo mismo debe ser para nosotros.
vivir debe ser Cristo. Todo lo que hacemos en cuanto a la vida, ya sea para este mundo, porque lo que hacemos en la vida como cristianos lo podemos hacer para este mundo también, llevando la palabra, trabajando para Dios en la misión, lo cual nos va a llevar a atesorar en el cielo, ya sea que vivimos, ya sea que morimos, del Señor somos. Vivir es Cristo y el morir es ganancia. La plenitud de la vida se encuentra en ser hijos de Dios, realizando dicha vida en este mundo, en nuestra relación con Dios según la Escritura, según la Escritura. Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. Que conozcamos a Jesucristo, y por medio de Jesucristo vamos nosotros a llegar a conocer al Padre, con el cual vamos a tener comunión en esta vida. La vida es lo más preciado que tú y yo podemos tener. La vida es lo más preciado que tú y yo tenemos. Nos puede faltar cualquier cosa. Nos puede faltar el dinero, nos puede faltar la comida, nos puede faltar hasta la compañía de los amigos, de seres queridos, de personas. Nosotros podemos perder todas las posesiones, todo, carro, casa, mujer, así como Job. Podemos perder todo y aún poder seguir alabando a Dios en espíritu y en verdad. Pero cuando nos comienza a faltar la vida, todo se queda quieto. Absolutamente todo. No importa el placer, no importan las propiedades, no importa tu cuenta bancaria, no importa absolutamente nada. ¿Qué es lo que importa? La vida que estoy perdiendo, la vida que se me está yendo de las manos. Y ya hay cierta satisfacción, y yo digo que es mucha, cuando sabemos que estamos viviendo en Cristo Jesús. Porque no hay temor en cuanto a perder la vida. Y tú y yo necesitamos detenernos por un instante y ver, analizarnos y ver qué tan preciosa es la vida para mí que Dios me ha dado, que Dios me ha prestado. ¿La estoy viviendo con el precio que Dios dice que tiene? ¿Le estoy poniendo el precio que Dios le está poniendo a mi vida? Porque ¿cuánto vale la vida de un hijo de Dios? Es incalculable, no hay precio. No hay precio. No puede ser comprada. Y tú y yo necesitamos analizarnos y prestar atención. Porque entre más tú y yo servimos a Dios en esta vida que Él nos ha puesto, más valor va acumulando nuestra vida para Dios. Y Dios cuida a los que son de Él. Ejemplo vivo tenemos en Jesús, quien sirvió como siervo de siervos, y Dios le cuida. Le cuidó tanto que lo resucitó al tercer día para que siguiera viviendo y así poder dar vida a quien cree en Él. Y si tú y yo creemos de esta manera en el Hijo de Dios para tener comunión con el Padre, tú y yo también llegaremos a la resurrección. La vida es lo más preciado que tú y yo tenemos y debemos atesorarla, no vivirla, no derrocharla en este mundo. Y este es el mensaje que Jesús quería comunicar para con sus discípulos.
Como podemos ver ahí en el capítulo 14, los discípulos seguían enfocados en vivir la vida de la primera descripción que hicimos, por el aliento de vida simplemente. ¿Cuándo tomarás el reino? ¿Cuándo entrarás en vigor con el reino que tú dices que traes? ¿Estaremos contigo reinando, Jesús? ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Y como hoy ya vimos en los estudios pasados, ellos estaban turbados y estaban inquietos por lo que estaba por suceder. Y Jesús está tratando de alentarles. Aún más creo que les estaba describiendo, punto número 1, el propósito del aliento de Dios en nosotros, o sea, en la persona, el propósito del aliento de vida. Punto número 1, el propósito del aliento de vida. Lo cual, al analizarlo y ver qué es lo que Dios entiende o que quería darnos a entender, nos ayudará a nosotros a hacer un mejor uso de la vida que tenemos. El deseo de Dios es que el hombre encuentre el camino, que viva la verdad que en ese camino encuentra, lo cual le llevará a la vida, y esa vida se hallará en conocer a Dios. Jesús le dijo a los discípulos: ¿crees en Dios? Cree también en mí. ¿Tú dices conocer a Dios? ¿Practicas la ley? ¿Sabes la Escritura? ¿Conoces la ley de Moisés? ¿Sabes qué es lo que dicen la ley y los profetas? Cree en mí también, dice Jesús. Y podemos ver nosotros que realmente los discípulos, al llegar al conocimiento de Jesús, verdaderamente creyeron en Dios. Porque como explicamos en los estudios pasados, Pedro y Juan y los demás apóstoles están diciendo: ¿cómo es posible que nosotros hagamos caso al hombre primero que a Dios? Tal cosa no va a suceder. Y podemos ver que no se encontraban en una bonita escena. Estaban en aprietos, y aún así, lo que ellos habían llegado a creer en Jesús, ahora lo tenían como absoluta verdad y no iban a soltar. Dios quiere que tú y yo caminemos el camino, o sea, en Jesús, y que vivamos la verdad que en Jesús hemos encontrado, lo cual nos llevará a la vida, y esa vida nos llevará a una vida de comunión con Dios. Y ahí es donde está la vida que tú y yo debemos vivir. Una vida de comunión con Dios, lo cual nos enseña y nos ayuda a ver con una nueva perspectiva de qué se trata esta vida y a dónde va. Y sabemos que no se trata de nosotros, sabemos que se trata de Dios. Sabemos que nos lleva a la eternidad. Conocer a Dios lo cambia todo. Conocer a Dios lo cambia todo, así como cuando te está comenzando a faltar la vida. Que la vida se te está yendo de las manos. Cuando la vida se te está yendo de las manos, todo se detuvo. ¿Se acuerdan en 2021? Cuando el COVID estaba en su apogeo y muchos de nosotros fuimos a dar al hospital. ¿Tú no estabas preocupado por tu trabajo? ¿Tú no estabas preocupado por tu casa? ¿Tú no estabas preocupado por tus hijos? ¿Por qué estabas preocupado? Por obtener ese aliento de vida que el COVID te estaba quitando o tratando de quitar. Todo se detuvo. Y lo mismo es con conocer a Dios. Tú llegas al conocimiento de Dios y es como si Dios hubiera empujado el botón de la pausa de tu vida. Es como si Dios hubiera empujado ese botón y tú te quedas viendo a todo lo que está en tu derredor. Y estás tratando de decidir para dónde gano, qué agarro, qué tomo, qué pienso, qué digo. ¿Por qué? Porque ahora tú
Tienes a Dios a un lado. Ahora tú tienes a Dios como tu mentor por medio de Cristo Jesús. Vas en el camino, tienes la verdad y quieres comenzar a vivir la vida que realmente debes estar viviendo. Lo cambia absolutamente todo. Porque estás analizando el aliento de vida que Dios puso en ti, lo cual te hizo un ser viviente. Y creo que ahí es donde los discípulos de Jesús llegaron a esa conclusión. Y por eso los vemos en el libro de los Hechos volteando el mundo al revés con la verdad de Cristo Jesús, no deteniéndose absolutamente por nada. Porque podemos ver que ellos enfrentaron un problema. Les llegaron con una queja. Les dijeron: hey, las viudas no están siendo atendidas. Ustedes dicen ser hijos de Dios, ustedes dicen ser los discípulos de Jesús, y aquí hay muchas necesidades. Las viudas no están siendo atendidas. Los discípulos de Jesús pudieron haber dicho: hey, tienes razón. Tienes razón. Este asunto necesita ser arreglado. Y ellos pudieron ver cerrados sus rollos, enrollados sus rollos, y pudieron ver ido a la congregación y decir: ok, ¿qué necesitamos hacer aquí? Porque no podemos continuar hasta arreglar este problema. Pero no hicieron eso. Si eso hubieran hecho, hubieran cometido un grave error. Hubieran cometido un grave error. Sino que ellos llamaron a otras personas, hombres piadosos, temerosos de Dios, que guardaran la ley. ¿Para qué? Para que las ayudaran y ellos no desatender la oración y la palabra de Dios. Lo cambia todo. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Dios, lo cambia todo. Las prioridades cambian. Dios te está llamando a ti a algo. ¿Por qué? Porque le has llegado a conocer. Y cuando tú te das cuenta de ese llamado, no sueltes. No te dejes distraer por los problemas que hay a tu derredor. Atiende los problemas que están de acuerdo a tu llamado. No quiere decir que no puedes ayudar, pero tu prioridad es de acuerdo a tu llamado. ¿Por qué? Porque conociste a Dios. Todo cambió. Todo cambió. Por decirlo así, tú no eres más un ayudante. Tú tienes un llamado especial que cumplir. ¿Qué hacen los ayudantes? Ayudan donde haya la necesidad. El maestro aquel necesita un ayudante y tú eres otro maestro y le dices a tu ayudante: ¿sabes qué? Ve, ayúdale a aquel ahorita mientras. Y cuando ya termines te vienes para acá a ayudar acá. Ve, ayúdale al otro acá y aquel y aquel. ¿Sí? Por decirlo así, no es que así sea. Por decirlo así, nosotros ya no vamos a estar atendiendo esta necesidad aquí, esta allá y todo acá. Ahora tenemos una prioridad. Sí podemos ayudar aquí y allá en el otro lado, pero no podemos desatender lo que Dios nos ha dado, porque hemos llegado al conocimiento de Dios. Comenzamos a caminar con Dios, a tener comunión con Él. Dios despierta esa sabiduría, ese entendimiento, y poco a poco, según la relación que tú y yo tenemos con Él, Él va revelando los misterios de su reino más y más vivo se está haciendo esto del reino de los cielos. ¿Y por qué digo despierta esta sabiduría? Porque tú y yo, mientras comenzamos a vivir la vida, cuando Dios puso ese aliento y nacimos a este mundo, tú y yo fuimos aprendiendo cosas. Nosotros no llegamos al conocimiento de Cristo meramente ignorantes. Nosotros sabíamos que existía Dios. Nosotros sabíamos que Jesucristo había muerto por nuestros pecados. Nosotros sabíamos que había un Espíritu Santo. Y sabíamos ciertas partes de la Escritura. Sabíamos ciertas historias de la Escritura. No llegamos totalmente ignorantes al conocimiento de Dios. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, todas esas cosas comienzan a tomar forma. Dios ha despertado eso en nosotros. ¿Cómo?
con la llegada del Espíritu Santo, al igual que los discípulos de Jesús en Hechos. Con la llegada del Espíritu Santo, cuando llegamos al conocimiento de Dios, Dios comienza a despertar todas esas cosas que nosotros anteriormente habíamos tal vez aprendido, escuchado, cantado, y ahora tienen un sentido real, ahora tienen un propósito. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a conocer a Dios por ese aliento de vida que Él ha puesto en nosotros. Conocer a Dios nos lleva a una vida de estudio de su palabra, de una vida de oración, una vida de compañerismo, tanto con Él como con los hermanos en la fe, y a cuidar nuestras vidas de una manera extraordinaria. Creo que la otra vez les hice esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes habían visitado la pulga que está en Houston en su vida pasada? Si tú te dieras una vuelta por allí hoy, ¿cómo te sentirías? ¿Quieres que te diga cómo creo que te sentirías? Como pollo en gallinero nuevo. Creo que llegarías al parqueo y no sabrías si apagar el motor, bajarte o simplemente salirte del parqueo y irte de ahí. Debido al ambiente que allí hay. Porque todo ha cambiado. Ahora estoy cuidando mi vida de una manera extraordinaria. O sea, mi testimonio. Y si no estás cuidando así tu testimonio, si no te importa, es porque no has conocido a Dios. Porque Dios eso hace en la persona. El aliento de vida que Dios puso en nosotros tiene mucho valor. Y nos lleva a conocerle a Él. Esto nos lleva a glorificar a Dios. Dios debe ser glorificado. A imagen y semejanza de Dios fuimos hechos, según Génesis 1:27 que leímos hace un momento, para manifestar y llevar por doquier la presencia y la imagen de Dios, del Dios invisible, en santidad, en justicia, comunicando el mensaje que Él nos ha dado desde el principio. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Llevando la imagen del Dios invisible. Imagínate cuando estás recibiendo uno de tus clientes y tú tienes una actitud de 2000 demonios. ¿La imagen de quién llevas? Hey, tú y yo necesitamos pensar. Y es cierto, hay veces cuando nosotros tenemos que hablar y defendernos. O sea, argumentar, tratar de solucionar las cosas, pero hay veces que nosotros simplemente entramos en discusión y tenemos que recordar que la imagen y semejanza es la que tú y yo llevamos porque conocemos a Dios o estamos comenzando a conocerlo. Isaías 43:7 dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Quién te formó a ti? ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién te llamó? ¿No fue Dios? Ok, para gloria de Él es que eres, para gloria de Él es que somos. Y esto nos lleva, si entendemos esto, que conocemos a Dios y que somos para su gloria y para su honra, nos lleva a disfrutar a Dios. A disfrutar de lo que Él está haciendo en nosotros, a disfrutar del camino que Él nos ha dado para caminar. Nada da al hombre más satisfacción que estar cumpliendo aquello para lo cual fue creado. ¿Sí?
Ahí es donde tú y yo somos felices. La máquina del césped es feliz cortando el césped. La pala es feliz echando tierra. La banca es feliz haciendo lo que hace. El hombre es feliz dando honra y gloria, conociendo a Dios cada día más, porque para eso es que fue creado. Por más difícil o tediosa que sea la tarea, al fin de cuentas se disfruta de todo lo que hace. O sea que hay cierta satisfacción en especial en el caso del cristiano. Hay cierta satisfacción. Y vaya que a veces va a ser súper difícil. Punto número 2. Dios mismo es el autor de la vida, ya sea la vida terrenal, la vida espiritual o la vida eterna. Dios es el autor. Sin Dios nada de esto hubiera sucedido, ni nada seguiría sucediendo. La vida física nos dice en Salmos capítulo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmos capítulo 100, versículo 3 nos dice, reconozcamos que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice lo siguiente, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos seguir leyendo escritura semejante a eso que acabamos de ver. Él nos formó y Él nos hizo, de Él somos y para Él somos. En Cristo Jesús es que tú y yo llegamos a ser las personas que Él quiere que seamos, para honra y gloria de Él. Él es el autor de toda la vida, sea en este mundo, sea la vida espiritual o sea la vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 3 y 4 en cuanto a la vida espiritual. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. Todo lo que hacemos no depende de nosotros. Lo que nosotros aprendemos a hacer no depende de nosotros. La vida que nosotros vivimos no depende de nosotros. El camino que tú y yo caminamos no depende de nosotros. ¿De quién depende? Dios es el que nos hace competentes para ello. Dios está trabajando en nuestro corazón y nos está dando sabiduría, entendimiento y todo lo que necesitamos para tú y yo ser competentes. Sea mucho o sea poco, tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual. Todo depende de nuestro Dios. Nuestro servicio y ministerio a Dios no tienen mérito personal. O sea, mérito mío propio. Es más bien la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros, dándonos vida espiritual y la capacidad de compartirla con otros. Fíjate bien, la capacidad de compartirla con otros, porque a veces algunos de nosotros decimos, pues es que yo no puedo ni hablar. Somos tartamudos. Se nos olvidan las palabras. Yo no tengo memoria para eso. Es Dios. Todo lo que tenemos que hacer es ser obedientes y vivir la vida que Él nos ha dado vivir y saber que todo depende de Él. La vida eterna. Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace tiempo atrás tuvimos una enseñanza y en esa enseñanza yo les dije que el ámbito natural del cristiano, o sea, del Hijo de Dios, de la persona que cree en Cristo Jesús como su Salvador, su ámbito natural es la gloria de Dios.
la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es la gloria de Dios? Porque ya no somos de este mundo. Cristo Jesús ya nos dio nueva residencia en los cielos. Tú y yo no somos residentes de este mundo. Tú y yo debemos habitar siempre en la gloria de Dios para poder hacer una diferencia en este mundo. Porque de otra manera no va a suceder. Cuando tú y yo comenzamos a entender y ver lo que es la vida eterna, y no la vamos a entender en su totalidad, pero sí podemos tener algo de noción en cuanto a ello. Nos damos cuenta de esta verdad, que el ámbito natural en el cual tú y yo debemos habitar porque somos creyentes es la gloria de Dios. La dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Y la vida eterna la vamos a vivir en la gloria de Dios, porque para su honra y para su gloria es que debemos hacer todas las cosas. En Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. Y he ahí la importancia que si tú y yo tenemos al Hijo, vivir en la gloria de Dios, hacer las cosas en la gloria de Dios, porque esa es nuestra naturaleza, esa es la naturaleza nueva en la cual debemos estar desarrollando nuestras vidas. Ahí es donde nos lleva ese camino. Esa es la verdad que se nos ha predicado. Esa es la verdad que hemos aceptado. Esa es la vida que debemos estar viviendo. Punto número 3. En Cristo Jesús la vida tiene propósito. En Cristo Jesús la vida tiene propósito porque el aliento de vida ha sido puesto en nuestros corazones, y eso nos da a saber que Dios es el autor de toda la vida. Ahora la vida tiene propósito. La vida tiene algo por lo cual tú y yo debemos y podemos vivir. Esto nos da una nueva perspectiva. ¿Sí? Y si tienes chance, hoy en la tarde, ve ahí a Google y busca la definición de perspectiva. Y te va a dar unas definiciones medias locas, medias que tú no vas a entender y vas a decir, ¿qué es esto? ¿De qué estaba hablando? De una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva es, por ejemplo, cuando tú llegas al matrimonio y te casas y dices, wow, esto sí es vida, y andas con tu nueva esposa por aquí, por allá, y tú andas con tu nuevo esposo, salen de vacaciones, salen a pasear, no hay quien los detenga, pura felicidad, y esto sí es vida. Pero de repente llega un hijo por ahí. Van a tener un hijo o una hija. Y eso lo cambia absolutamente todo. Te da una nueva perspectiva. Tú tienes que detenerte y tú tienes que ponerte tu mano sobre sus ojos y ver, ok, ¿para dónde agarro? ¿Qué se ve en el horizonte? ¿Qué se ve por este camino que ahora voy a tomar con esta nueva criatura en mi vida? Y mano, a veces no alcanzamos a ver absolutamente nada. Y vaya que ese bebé que llega a la vida nos trae unas grandes sorpresas. Y decimos, yo no veía esto mientras estaba tratando de ver con esa nueva perspectiva. O sea, una nueva, por decirlo así, una nueva visión, un nuevo horizonte. Y esto es el propósito que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nos da una nueva perspectiva. Y tú y yo tratamos de ver, imaginar cómo es esa vida en Cristo. Y vaya que nos sorprendemos, nos da grandes sorpresas.
A veces pensamos que este asunto de vivir la vida cristiana va a ser meramente fácil. Y la semana pasada te dije que sí es fácil. La vida cristiana es fácil. Seguir a Cristo Jesús. El problema somos nosotros. Y eso es lo que tú y yo tenemos que asimilar. Ahora podemos ver la vida a través del ojo de la fe. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a hacer las cosas. Por medio de los ojos de fe que ahora tenemos. El problema con nosotros es que estamos tan acostumbrados a vivir la vida en la primera descripción, en este mundo. Y no alcanzamos a ver o ni siquiera a divisar cómo es vivir la vida por fe, cómo es caminar por fe, cómo es estar en la iglesia por fe, cómo es adorar a Dios por fe. Ahora tenemos fe y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Tenemos una nueva perspectiva, ya no es con ojos meramente físicos, sino con ojos de fe, porque ahí es donde realmente la vida tiene su sentido. Y cuando comenzamos a vivir y ver la vida por esos ojos de la fe, hay gran satisfacción. Tú pruebas y quieres seguir haciendo las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque esto te da esperanza, esto te da sabiduría y comienzas a ver con certeza y con seguridad el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida. Y eso tiene sabor. En Cristo Jesús, la vida tiene propósito porque nos da sentido a la meta que ahora tenemos. Esto cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar y nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias que la vida nos tira, nos ofrece y nos da. Y aprendemos a andar en el fundamento que Cristo ha puesto para que andemos, o sea, Cristo Jesús. Que Dios nos ha dado para andar, Y este fundamento está basado en el amor, está basado en la esperanza y claro, está basado en el propósito. ¿No hay propósito? No hay por qué estar aquí. El árbol de la vida del cual estaba hablando Joel, del cual Adán y Eva fueron echados fuera, ¿sabes tú que ese árbol nos espera en el futuro? Vas a Apocalipsis capítulo 22 y tú vas a ver el árbol de la vida. Allí vas a leer que el árbol de la vida y que sus hojas son para la sanación de las naciones. ¿Quién sana? Cristo Jesús. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo Jesús. Y tú y yo somos sus ramas. Hay un propósito en todo lo que hacemos, pero tú y yo tenemos que aprender a ver esa vida con los ojos espirituales, lo cual nos lleva a tener gozo, paz por la eternidad. Felicidad y paz es lo que el ser humano ha gastado toda su vida tratando de encontrar. ¿A qué venimos a Estados Unidos? A triunfar, ¿eh? Porque triunfar nos iba a llevar a la felicidad. Y nos dimos cuenta que triunfar no nos lleva a la felicidad. Nos dimos cuenta que triunfar no nos trae paz. Y algunos de nosotros ni siquiera comenzamos a triunfar. Mucho menos tener felicidad y paz. Esto es lo que todo el mundo andamos buscando. Felicidad y paz. Al llegar a Cristo y depositar nuestra confianza en Él,
llevando a cabo su propósito para nuestras vidas, encontramos paz y gozo. Y no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con los bienes de este mundo, no tiene nada que ver con los placeres de este mundo en absoluto. Tiene que ver con Cristo Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Los discípulos entendieron esto, los discípulos pudieron divisar esto y por eso predicaron las buenas nuevas de salvación, trayendo nuevos creyentes al reino de Dios, que vieron lo que Dios estaba haciendo o quería hacer con ellos. Y he ahí la razón por la cual el Evangelio llegó hasta hoy, en este día. Y si tú y yo desistimos de hacer lo mismo, ¿a dónde va a ir a dar el Evangelio? Dios me ha llamado a mí a hacerlo. Vergüenza sería que yo me hiciera a un lado para que lo hiciera otro, si a mí es que me ha llamado. A ti es que ha llamado. Tú tienes ese propósito. Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y si nos regresamos a leer, vamos a ver que algunas de las cosas, todo esto es contexto del Juan 14. No estaba hablando de cosas que eran meramente preciosas. Van a tener problemas, van a ser atribulados, van a ser perseguidos y un montón de cosas, pero estas cosas os he hablado porque el propósito es más grande que todos los temores que podemos encontrar en este mundo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y ese gozo sea cumplido. ¿Cómo se va a cumplir ese gozo? Yo cumpliendo la voluntad de Dios en el llamado que ha puesto para mi vida, viviendo la vida que Dios me ha dado. Amén. En conclusión, Jesús hace el llamado a la comunión con Dios hoy. Y si estamos vivos mañana, adivina qué llamado va a hacer Jesús. Llamado a la comunión con Dios. Mediante la fe en Cristo Jesús, mediante la dirección del Espíritu Santo para comunicarnos con Él y Él pueda comunicarse con nosotros. Pero Él sigue haciendo el llamado a la comunión. Cuando tú y yo vamos al mundo, debemos hacer el llamado a la comunión, porque en el nombre de Jesús es que tú y yo vamos. Y estamos llamando a las personas a la comunión con Dios, no con nosotros, no con la iglesia, sino con Dios. Porque si hacemos el llamado a la comunión con Dios, las personas van a estar en la iglesia, las personas van a estar a tu alrededor, vamos a tener compañerismo los unos con los otros y vamos a entender de qué se trata la vida y que tiene un propósito mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por lo bueno y maravilloso que tú has sido para con nosotros. Ayúdanos a vivir esta vida que nos has prestado, mi Señor, en honra y gloria a tu nombre. Ayúdanos a ver con claridad esa nueva perspectiva que en Cristo Jesús tú has puesto en nuestros corazones. Y no solamente ver y divisar, sino actuar sobre eso que estamos viendo. Por fe. Y es cierto, muchas veces no vamos a poder ver absolutamente nada, lo cual no quiere decir que no debemos hacer nada, sino hacer lo que tú ya nos has dicho hacer. Adorarte en espíritu y en verdad y comunicar el mensaje de Cristo Jesús. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor. Y algunos saldrán del estado esta tarde, mi Señor. Te pido que los lleves con bien, que les ayudes a testificar donde quiera que vayan, a pararse firme por tu nombre, en esa fe que tú has puesto en sus corazones. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres.
Te pido que tú sigas bendiciendo los que están en discipulado y que sigas trabajando con ellos en sus corazones, mi Señor. Y que si hay preguntas, tú des la sabiduría y el entendimiento para que esas preguntas puedan ser contestadas de acuerdo a la Escritura. En Cristo Jesús, amén.